queremos presentar el resultado de una investigación, un trabajo muy arduo que realizamos con financiación de Colciencias. Muchas personas estuvieron presentes en esto. Bueno, ahora Joan Sebastián nos comentará, pero quisiera hacer un reconocimiento muy especial a la doctora Vanessa Díaz, quien estuvo cuando empezamos todo esto, la doctora Vanessa García, perdón, qué pena Vanessa, cambiarte el nombre. Estuvo cuando empezamos todo esto en el laboratorio de imagen pulmonar de Harvard con el doctor Alejandro Díaz, que lamentablemente no sé si se puede conectar, pero todo el cuento empezó con Vanessa y con Alejandro, quienes empezaron a trabajar este asunto de las imágenes. Entonces, ante todo, quisiera hacer un reconocimiento muy especial a ellos. Ya Johan Sebastián nos comentará lo demás. Les pedimos el favor, como esto, además de la importancia de presentar los resultados de investigación, es un compromiso con Colciencias. En el chat les compartimos un vínculo para que por favor nos llenen el formato de asistencia. Este es un foro muy especial que les pedimos porque también es un compromiso que le tenemos que entregar a Colciencias. Muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo de trabajo y muchas gracias a Johan Sebastián por presentarnos la investigación. Adelante, mi amigo. Bueno, perfecto. Entonces, siguiente, porfa. Bueno, entonces como introducción, estos son algunos datos que todos conocemos, que la EPOC es la tercera causa de muerte en Estados Unidos y la cuarta en el mundo. Y la mortalidad está en ascenso y se ha duplicado entre los años 1970 y en el 2002, con una prevalencia en personas mayores de 40 años que asciende cerca del 10%, y en estudios realizados en nuestra ciudad es de hasta cerca del 14%. Esta enfermedad es responsable de unos costos totales anuales de cerca de 4.000 millones de dólares en estudios realizados en Estados Unidos, y sabemos bien que estos pacientes se mueven entre estabilidad asociado a comorbilidades y en exacerbaciones agudas que comprometen la calidad de vida, el deterioro funcional pulmonar, y esto aumenta pues el riesgo de muerte y en últimas el incremento en los costos de salud. Siguiente, por favor. El papel de las imágenes, entonces, sobre todo la tomografía computarizada, es una herramienta indispensable en la evaluación de estas enfermedades pulmonares, y no solo en el diagnóstico, sino también en la realización de algunos índices que, como vamos a ver más adelante, están propuestos como factores pronóstico en la evolución de la enfermedad. Algunas de las medidas cuantitativas propuestas son las medidas de la gravedad del enfisema, el grosor de la pared de la vía aérea, la reducción del calibre de esa vía aérea y el atrapamiento de aire. Esto ha hecho que permita al personal clínico la evaluación y la toma de decisiones, tanto en episodios agudos como en estado crónico. En estudios previos realizados en EPOC estable, se ha visto que la gravedad del enfisema, medido en tomografía de forma cuantitativa, se ha establecido como un mejor predictor de mortalidad. Sin embargo, en exacerbaciones, por el contrario, solo se ha realizado un estudio en China que encontró que esa gravedad del enfisema estaba relacionado con mortalidad a un año. Por este motivo, siguiente por favor, el objetivo de este estudio fue tratar de identificar qué hallazgos relacionados con morbimortalidad podían ser identificados en tomografía de tórax durante un episodio de exacerbación aguda en pacientes con EPOC. Siguiente por favor. Dentro de los objetivos entonces específicos teníamos determinar la frecuencia de diversos hallazgos radiológicos relacionados con la dimensión de la vía aérea dentro del espectro pues de la bronquitis crónica pues o el compromiso inflamatorio de la vía aérea de estos pacientes, la gravedad del enfisema dentro del espectro pues del paciente enfisematoso y volumetría pulmonar. Y asociarlo entonces, mirar si algunos de estos hallazgos estaban asociados a tres desenlaces principales: necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, el tiempo de estancia hospitalaria y la mortalidad pues, hospitalaria. Siguiente, por favor. El diseño del estudio entonces fue un estudio de cohortes prospectivo en pacientes atendidos por el servicio de urgencias por exacerbación de POC entre el 2018 y el 2021.
en 3 entidades hospitalarias de alto nivel de complejidad: la IPS Universitaria, la Clínica León 13, pues, el Hospital San Vicente Fundación y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Obviamente todos los pacientes o sus acompañantes firmaron el consentimiento informado. Siguiente, por favor. Entonces, incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de exacerbación de EPOC, y esa exacerbación de EPOC pues definida como cualquier empeoramiento de los síntomas respiratorios, aumento del volumen o de la purulencia del esputo diferente a las variaciones diarias de la patología del paciente que requirieran algún tratamiento de emergencia. Siguiente, por favor. Se excluyeron todos aquellos determinantes o todas aquellas enfermedades o condiciones que pudieran alterar las mediciones realizadas con el software en la tomografía. Es por este motivo que se excluyeron pacientes con neumonía, con embolia pulmonar, falla cardíaca congestiva, infarto agudo del miocardio, que pudieran explicar los síntomas. También aquellos pacientes con mala calidad de las imágenes por artificios que pudieran comprometer el análisis de las imágenes, y pacientes con algunas otras comorbilidades como antecedentes de cáncer de pulmón, enfermedades fibrosantes o cualquier otra condición que no permitiera una adecuada evaluación de la imagen tomográfica, pacientes con antecedente de cirugías, segmentectomías, oloectomías pulmonares, considerando que esto pues alteraba de forma significativa algunos aspectos como la volumetría pulmonar. Siguiente, por favor. Entonces vamos a dividir las variables que medimos en dos grandes grupos: en la vía aérea como espectro de la bronquitis crónica de estos pacientes, y variables relacionadas con el enfisema y el atrapamiento de aire. Esas variables ya se las voy a explicar en el siguiente gráfico. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la bronquitis, en ese espectro pues de la bronquitis crónica o de la enfermedad de la vía aérea, tratamos de determinar básicamente dos variables principales: el área de la luz interna del bronquio, considerando que la imagen que ustedes ven arriba a la derecha, que ahí es el área de esa luz efectiva de la vía aérea, y WA, que es la pared de la vía aérea. Entonces se determinó cuál era ese área o luz efectiva del bronquio, y también qué porcentaje representaba la vía aérea en ese bronquio. Como lo voy a enunciar más adelante, se hicieron varias mediciones, como lo ven en los cortes axiales de las imágenes inferiores, en varias dimensiones pues, del bronquio de acuerdo a su segmentación. Seguimos, por favor. En el espectro del enfisema y el atrapamiento de aire, partimos de que cada uno de los píxeles o cada uno de esos cuadros de imagen de la tomografía tiene un valor en escala de grises, y partiendo de que valores muy negativos, sobre todo áreas por debajo de menos 950 y menos 856, representan como tal patología. Menos 950, entonces son esas áreas representadas como enfisema, y menos 856 como áreas de atrapamiento de aire. Este cálculo lo hacía el software automáticamente y nos da una imagen muy similar a lo que vemos en el lado derecho de la pantalla. Áreas con vacío, por así decirlo, de esta señal, o con densidad muy negativa por aire, pues en sitios donde debía estar el parénquima. Seguimos, por favor. Se consideraron estas variables de confusión: la edad, aspectos de la gasimetría como el pH, el CO2, otros aspectos clínicos como la inestabilidad hemodinámica, las exacerbaciones previas en el último año, y el uso de antibióticos administrados en las primeras 24 horas. Siguiente, por favor. Las variables de desenlace, entonces, como lo mencioné previamente, fueron el tiempo de estancia hospitalaria y la mortalidad hospitalaria,
con o sin ingreso pues a unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados especiales. Siguiente, por favor. Entonces lo que se hizo fue adquirir una tomografía en protocolo de TACAR de alta resolución al ingreso del paciente con un tope máximo de 36 horas en la administración, en la admisión hospitalaria, perdón. El paciente, pues, como todas las tomografías, está en decúbito supino. Se hicieron cortes en inspiración y expiración con estos parámetros de tomografía, y la información clínica fue obtenida pues directamente desde la historia clínica de los pacientes. Adelante. La interpretación de las imágenes se hizo entonces con este software, un software ya utilizado previamente en otros estudios para la determinación de ese porcentaje del área de la pared bronquial, del área de la luz de la vía aérea, y para en el estudio de volumetría la extensión del enfisema y del atrapamiento de aire. Adelante. Se hicieron entonces medidas en estos bronquios que están señalados con el círculo verde, B1 y B10. Son bronquios, se hicieron medidas en el bronquio segmentario y en el bronquio subsegmentario, porque en el lado derecho únicamente, porque es técnicamente más fácil de realizar la medición. Adelante. Y como vemos en esta gráfica, así es que nos muestra el software cada uno de esos valores estudiados. Este es el bronquio, por ejemplo, segmentario para el segmento apical del lóbulo superior derecho, o B1. Ese es en su segmentación, pues es el bronquio segmentario, y obteníamos cada una de esas medidas o muchas más. Sin embargo, para este caso utilizamos solo el porcentaje del área de la pared y el área de la luz interna. Adelante. En la valoración morfométrica o de volumetría, entonces se determinaron, como les mostré previamente, qué áreas tenían una densidad tan baja que representaran enfisema, o una densidad tan baja que representaran atrapamiento de aire, con base en las áreas de menor atenuación, que es lo que significa porcentaje LAA menos 950 y porcentaje LAA menos 850. Se ha descrito también utilizar el percentil 15 más bajito en densidad para hablar de enfisema. También se determinó por este medio para tener varias, digamos que, mediciones indirectas de la misma condición. Adelante. Y así es como el software nos reportaba las imágenes, pues, o el histograma de la volumetría, de acuerdo a las densidades que les explicaba previamente, y el software pues nos daba los valores en porcentaje de la cantidad de enfisema. Adelante, por favor. Realmente pues no hay información respecto a esta condición en nuestro país que nos permitiera calcular un tamaño de muestra fiable. Nos basamos en algunos estudios previos en los cuales pues, nos permitían determinar que encontrar alguna normalidad pulmonar en al menos el 50% de los pacientes con EPOC atendidos en urgencias, y que hasta el 20% podían necesitar UCI, ventilación mecánica o mortalidad. Y por eso obtuvimos entonces una muestra de 384 pacientes con un poder del 80% y un error alfa de 0.05. Adelante. Las variables continuas entonces las mostramos de acuerdo a las medianas y rangos intercuartílicos, y las variables categóricas en proporciones. La asociación entre las medidas y los desenlaces de interacción con modelos de regresión logística univariada para cada variable, y para la asociación entre el tiempo de estancia hospitalaria y las variables radiológicas se utilizaron modelos de regresión de Cox univariable con cada uno de los hallazgos, y el ser dado de alta vivo del hospital se consideraba también como un riesgo que competía en el caso de la muerte hospitalaria. Se realizó ajuste de modelos de regresión logística de Cox por variables de confusión, y todo el análisis se hizo con
el software está versión 14. Adelante, por favor. Estos son entonces, este es el flujograma de los pacientes incluidos. Fueron en total 330 de todos los pacientes elegibles. Vemos que solo es cerca del 23%, de los cuales la gran mayoría fue de la IPS universitaria en un 60%, y los excluidos, entonces las principales causas de exclusión fueron los pacientes con neumonía, considerando que la consolidación neumónica alteraba los resultados, pues, o los análisis realizados con el software, pacientes a los cuales no les pudimos hacer la tomografía al ingreso, y enfermedad terminal, pues, adyacente, que digamos que alteraba también los desenlaces en cuestión. Adelante, por favor. Estos son algunos de los resultados sociodemográficos y clínicos interesantes. Tenemos en la columna primera de los datos el total, 330 pacientes, y están discriminados de acuerdo a los desenlaces de interés, ingreso a UCI o UCE o mortalidad. Vemos que 44 pacientes, o sea, cerca del 14%, tuvieron ese desenlace. Y el 86% de ellos no. Entonces, respecto al género, un poco más de la mitad fueron femeninos, con una mediana de la edad de 74 años. Miremos que todos los pacientes refirieron aumento de la disnea al momento de la consulta. Solo el 70% aumento del volumen del esputo y cerca del 30% aumento de la purulencia del mismo. Respecto a la gravedad de la disnea basada en la escala MRC modificada, vemos que casi la totalidad de los pacientes, el 93.3%, estaban en grado 3 de esta escala. Respecto al Glasgow, ninguno tenía compromiso del estado de conciencia según el Glasgow. Vemos cómo la PAFI fue menor en los pacientes con los desenlaces de interés, así como mayor proporción de acidosis respiratoria en los pacientes con el desenlace de interés en un 77% versus un 47%. También fue más frecuente la inestabilidad hemodinámica en esos pacientes con ingreso a UCI o con mortalidad. Vemos cómo ninguno de los pacientes tenía una clasificación espirométrica reciente. Eso pues es concordante con lo que se ve en la práctica clínica diaria. La gran mayoría, el 86%, tenían antecedente de tabaquismo y cerca del 60% tenían antecedente de exposición a biomasa. Vemos que más de la mitad, 6 de cada 10 pacientes tenían exacerbaciones previas en el último año, y con una mediana de consultas por síntomas respiratorios al servicio de urgencias en el último año de cerca de 12. Entonces vemos que son pacientes que generalmente tienden a consultar de forma frecuente por este tipo de exacerbaciones. También 6 de cada 10 tenían oxígeno domiciliario, y vemos cómo respecto a los desenlaces de interés, 28 pacientes tuvieron admisión a cuidados especiales, 24 admisión a intensivos, y la mortalidad fue de 8 pacientes, que representan un poco menos del 20%. Adelante, por favor. No me voy a detener mucho en esto, solo les voy a mostrar los resultados pues, de la regresión logística para mortalidad o ingreso a cuidados intensivos especiales de acuerdo a todas las variables radiológicas exploradas. Vemos como los OR todos son muy cercanos a la unidad, con su intervalo de confianza que atraviesa la unidad, incluso pues ajustándolo por edad, por la gasimetría, la inestabilidad hemodinámica, exacerbaciones previas, uso de antibióticos. No logramos demostrar en la regresión logística asociación alguna con todas estas variables que revisamos de acuerdo pues a los desenlaces de interés. Adelante, por favor. Lo mismo se hizo para la regresión de Cox para la estancia hospitalaria con el riesgo competitivo de muerte hospitalaria. Vemos cómo ninguna de las variables de interés analizadas tuvieron asociación pues con los desenlaces analizados.
Adelante, por favor. Entonces, como discusión, pues sabemos, como por lo que les mencioné, que en esta corte de pacientes hospitalizados por urgencias con diagnóstico de exacerbación aguda de POC no se pudo demostrar una asociación entre estas mediciones radiológicas y la mortalidad o la necesidad de UCI o UCE. Si bien existen pues otros estudios sobre esta capacidad predictiva de hallazgos radiológicos para mortalidad de ingreso a cuidados especiales o intensivos en estos pacientes, hay una amplia variabilidad, tanto en los parámetros estudiados, las variables incluidas, los resultados, los estándares de medición y el tipo de análisis estadístico. Adelante, por favor. Uno de los coinvestigadores, que es el doctor Alejandro Díaz, realizó previamente un estudio similar en cerca de 1.000 fumadores con EPOC clínicamente estable, no hay una exacerbación aguda, y ellos obtuvieron algunos variables, algunos datos para el porcentaje del área de la pared, o sea, qué tan gruesos eran esos bronquios, para bronquios segmentarios del 60% y de subsegmentarios del 64%. Eh, eh, Tanto para B1, que es el bronquio para el lóbulo superior, para el segmento apical, y del 60% y del 64% también para el bronquio B10, que va hacia el lóbulo inferior. Nuestros resultados son similares para los bronquios segmentarios, sin embargo, vemos como en los bronquios subsegmentarios tenemos unos valores mucho más altos, cerca del 70%, es decir, en los bronquios más pequeños, la pared representa hasta el 70% del total del área. Esto puede sugerir que en pacientes con exacerbaciones agudas, pues recordemos que este estudio realizado por el doctor Díaz fue en pacientes estables, puede existir un mayor porcentaje o un mayor compromiso de ese área de la pared bronquial en bronquios de menor calibre como resultado del compromiso inflamatorio. Adelante, por favor. Limitaciones a destacar entonces, es importante tener en cuenta que solo el 22.4% de todos los elegibles pudo ser incluido. Esto compromete de forma importante la validez y la aplicabilidad externa de los hallazgos. La principal causa de exclusión fue la neumonía y sabemos pues que este aspecto puede haber disminuido la tasa de desenlaces como mortalidad de ingreso a UCI o UCE. Y debido al contexto del paciente agudo, no se dispone de cierta información clínica relevante como espirometría reciente, otros parámetros de laboratorio que pueden haber influido también en los desenlaces de interés, y el hecho de que el paciente tenga exacerbación de su comorbilidad, de su patología pulmonar, también hace que la adquisición de las imágenes de tomografía no sea siempre la mejor, y estos aspectos técnicos pueden comprometer pues un poco en la práctica clínica diaria pues la precisión de nuestros hallazgos desde el punto de vista de imágenes. Adelante. Como fortalezas entonces se anotan pues que las condiciones en las que se desarrolló el estudio resultan similares a la práctica clínica diaria en estos pacientes. Se incluyeron pacientes de 3 instituciones de alta complejidad, las cuales son referentes pues en el manejo de estos pacientes, y este estudio realizado en pacientes agudos nos incentiva entonces a trabajar pues por la identificación de estos biomarcadores imagenológicos, con el fin pues de determinar o en aras de contribuir en la determinación de mejores herramientas pronósticas desde un aspecto multidimensional. Adelante, por favor. Entonces, ya para concluir, entonces, es importante explorar estos determinantes de morbimortalidad relacionados con los hallazgos radiológicos en los episodios de exacerbación, considerando que los biomarcadores por imagen, sobre todo en los pacientes atendidos con urgencia, por urgencias, requieren de más estudios rigurosos, pero son prometedores a futuro en la posibilidad de identificar blancos y metas terapéuticas de acuerdo pues a los resultados de los mismos. Muchas gracias. Excelente, Sebastián. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias. Yo quisiera resaltar dos aspectos. No sé si recuerden cuando mencionó Sebastián en los métodos, los supuestos que hicimos con respecto a las diferencias potenciales para encontrar
nos sugerían, obviamente esos supuestos siempre son muy complejos, pero nos sugerían que necesitábamos alrededor de 380 pacientes para encontrar alguna asociación entre las variables de imagen y los desenlaces de interés. Sin embargo, llegó COVID y nos trastornó el asunto, y de esos 384, finalmente logramos recolectar 320 y algo. Entonces, una posibilidad, pareciera, mire que los números que ven en estos estimadores, 330, los números que ven en esos estimadores de asociación del OR y del SHR son muy pegados del 1. Entonces, pareciera muy poco probable que el tamaño de muestra incompleto sea el que explique esta falta de asociación, pero es algo que no podemos descartar del todo, porque los tamaños de muestra siempre son una pesadilla en este cuento de los diseños de investigación. Y el segundo comentario importante, también me parece interesante resaltar, por sugerencia de Alejandro, miramos, es de esperar diferencias anatómicas y fisiológicas en el cuadro clínico entre hombres y mujeres. Y en un análisis posterior hicimos un análisis diferencial entre hombres y mujeres. Efectivamente vimos diferencias, sobre todo en los calibres, en las diferentes medidas que nos explicó muy bien Sebas, de los calibres y el porcentaje o las medidas de inflamación del bronquio, si había diferencias claras entre hombres y mujeres. Pero tampoco diferenciando por género, tampoco encontramos una asociación entre esos marcadores y los desenlaces de interés. De manera que la puerta sigue abierta para explorar si es posible que estos estudios de imagen nos den información adicional con los pacientes con EPOC, que como muy bien mencionó Sebas, realmente es una carga importante desde el punto de vista de la atención en los servicios de salud, en la atención crónica ambulatoria y también en los servicios de urgencias. Los aspectos logísticos de acostar un paciente de estos también es un mensaje importante, es bastante complicado. Vieron que los problemas técnicos para lograr el estudio adecuado fueron una razón importante de la exclusión. Eso también es algo que debemos considerar en el momento de estudiar un análisis, un biomarcador de este tipo para considerar estos pacientes. Mucho más. Gracias. Y también hay dos estudios que se derivaron adicionales de esto, no sé si estén por acá. Camilo y Jaime, egresados nuestros, exploraron en esta misma cohorte biomarcadores de orden ya más hematológico, la relación de linfocitos neutrófilos. Ese también es un trabajo publicado bonito. Y otro estudio que se ha derivado, que estamos elaborando apenas, es a partir de las exacerbaciones previas, qué tanto peso específico tienen las exacerbaciones previas en el pronóstico a corto plazo de estos pacientes. No sé si Sebas quiere agregar algo, Vanessa, Tatiana. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, Vanessa, adelante. Sí, como Johan, las mediciones eran hechas semiautomáticas, o sea, siempre había parte de nosotros analizando, haciendo lo que se llama el postproceso en cada bronquio por bronquio. Esto es lo que se llama también data, o sea, eventualmente y con todo lo de inteligencia artificial, todo esto nos queda grabado y esto podría alimentar unas nuevas bases para que en un futuro estas mediciones sean completamente automatizadas y todos estos números, esas medidas bronquiales incluso que pueden mejorar un poco más distal, que es donde pareciera estar toda la inflamación y el problema, esto nos podría, como usted dice, dar un biomarcador inmediato, tanto en el paciente estable como en el paciente que llegue agudamente. Entonces es como un principio también de lo que se viene en cuestión de data. Excelente. Muchas gracias, Vanessa. ¿Comentarios, preguntas del público o de Sebastián? ¿Otros coinvestigadores? Bueno, excelente. Finalmente, a pesar de la tecnología, pudimos presentarlo. Recuerden, por favor, en el chat está el vínculo para que nos ayuden a llenar ese formulario de Google. Yo quiero hacerle una felicitación muy especial a Sebastián y a Brian, que se echaron al hombro buena parte de los aspectos imagenológicos del trabajo, y también a los compañeros de medicina interna, que estuvieron todos muy atentos al reclutamiento. No sé si
bueno, eso lo pasamos muy rápido, pero hubo un gran equipo de trabajo acá, de profesores, de estudiantes y de personal no docente en el desarrollo de la investigación, que es muy importante que reconozcamos el trabajo de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz resto de semana.